En Japón existe una palabra que no tiene una traducción directa al inglés, shizukesa. Significa una quietud tan profunda que se siente viva. No es la ausencia de sonido, sino la presencia del silencio. Durante siglos, la cultura japonesa ha estado diseñando este estado de forma deliberada, en sus hogares, sus rituales, su filosofía y su relación con el tiempo. La neurociencia moderna ahora está confirmando lo que ellos construyeron de manera intuitiva. Una mente en calma no es un rasgo de personalidad, es una práctica. Y los japoneses han estado practicándola durante más de 1000 años. Vivimos en la era más ruidosa de la historia humana, no solo en términos acústicos, sino cognitivos. El cerebro promedio de un adulto procesa el equivalente a 34 gigabytes de información por día. Más datos en 24 horas que los que una persona del siglo XV habría encontrado en toda su vida. Y el resultado es predecible. Una mente que nunca se detiene, que arrastra el ayer al hoy y el hoy al mañana, que no puede permanecer en una habitación en silencio sin buscar algo que llene ese vacío. La mayoría de los consejos sobre este problema son conductuales: meditar más, desplazarse menos, dormir más temprano. Lo que ofrece la filosofía japonesa es algo distinto. No técnicas para gestionar el ruido, sino una relación completamente diferente con la quietud. Una en la que el silencio no es la ausencia de actividad, sino la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Hoy analizamos 6 conceptos japoneses que construyen una mente en calma, no como filosofía por sí misma, sino desde la perspectiva de lo que la neurociencia entiende hoy sobre por qué cada uno funciona. 1. Yutori. La práctica de tener espacio suficiente yutori describe tener margen, en el tiempo, en el espacio y en la capacidad mental. Es lo opuesto a la condición moderna en la que vive la mayoría. Funcionar al máximo de la capacidad, sin margen, sin espacio de reserva, sin lugar para lo inesperado. En la educación japonesa, yutori fue la filosofía detrás de una reforma curricular que redujo deliberadamente la carga de contenido para dar a los estudiantes espacio para pensar y desarrollarse a su propio ritmo. La idea era que el aprendizaje necesita espacio a su alrededor. Acumular más contenido produce menos, no más. Los psicólogos llaman al equivalente moderno sobrecarga cognitiva, un estado en el que la memoria de trabajo está tan constantemente al límite que el rendimiento, la creatividad y la regulación emocional se deterioran al mismo tiempo. Yutori es el antídoto, no es pereza, sino margen intencional. Ese 20% de tu capacidad que proteges, no porque no tengas con qué llenarlo, sino porque el cerebro necesita espacio para procesar lo que ya recibió antes de poder recibir más. ¿Qué pasaría si planificaras solo el 80% de lo que crees que puedes hacer hoy? No porque no puedas hacer más, sino porque ese 20% que dejas libre es donde ocurrirá tu mejor pensamiento. 2. Koko. El poder de estar completamente aquí. Koko es la práctica japonesa de la presencia total. Dar toda tu atención a lo que tienes justo delante, sin que la mente genere un comentario paralelo sobre lo que ocurrió antes o lo que vendrá después. Suena simple, es uno de los estados más raros que alcanza la mente moderna. La investigación sobre la multitarea, el opuesto de Koko, es clara. El cerebro no puede realizar realmente 2 tareas cognitivas al mismo tiempo. Lo que hace, en cambio, es alternar rápidamente entre tareas, moviendo la atención de un lado a otro a gran velocidad. Y cada cambio tiene un costo, un periodo de recuperación, una pérdida de profundidad y un residuo de la tarea anterior que se arrastra a la siguiente. Estudios de Stanford encontraron que las personas que realizan multitarea con frecuencia son peores filtrando información irrelevante, peores al cambiar entre tareas y peores reteniendo información en la memoria de trabajo. Precisamente las habilidades que la multitarea supuestamente debía desarrollar. Koko no es una estrategia de productividad, es un reinicio neurológico. Cuando le das a una sola cosa tu atención completa, una comida, una conversación, un paseo, una tarea, el cerebro deja de pagar el costo del cambio constante. En lugar de dispersarse, profundiza. Y es en la profundidad donde vive la satisfacción. La comida que realmente saboreaste, la conversación en la que realmente estuviste presente, el trabajo que realmente terminaste antes de pasar a lo siguiente. Koko no te pide hacer menos, te pide estar donde estás mientras estás ahí. 3. Mushin, la mente vacía que lo percibe todo. Mushin es un concepto del budismo zen y de las artes marciales japonesas. Se traduce como no mente.
un estado de conciencia libre de ira, miedo y ego, en el que respondes a lo que realmente está ocurriendo, en lugar de reaccionar a la historia que te cuentas sobre ello. Los maestros Zen lo describen como la mente del agua, una superficie tan quieta que refleja todo con claridad. En el momento en que se altera esa superficie, el reflejo se distorsiona. Lo que altera la superficie de la mayoría de las mentes modernas no es el ruido externo, sino el comentario interno. La narración continua, el juicio, la anticipación y la rumiación que acompañan cada experiencia. Los neurocientíficos llaman a esto el yo narrativo, la parte del cerebro que construye y mantiene la historia de quién eres. Es metabólicamente costoso, amplifica las emociones y casi nunca está en silencio. Mushin no es suprimir los pensamientos, es la capacidad entrenada de dejar que los pensamientos surjan y se desvanezcan, sin engancharte a ellos, sin que el yo narrativo tome cada uno y construya una historia a su alrededor. La investigación sobre la meditación mindfulness, el equivalente más cercano en Occidente a la práctica de Mushin, muestra de forma consistente una reducción de la actividad en la red narrativa por defecto, niveles más bajos de cortisol, una mejor regulación emocional y aumentos medibles en la atención focalizada. Los japoneses no necesitaron máquinas de resonancia magnética para descubrir esto. Necesitaron 1000 años de práctica. 4. Seiyaku. Quietud dentro de la tormenta. Seiyaku es quizás el concepto más sofisticado de esta lista y el más necesario en la vida moderna. Describe un estado de tranquilidad que no existe en la ausencia de actividad, sino dentro de ella. La quietud en el centro del movimiento. El silencio que persiste incluso cuando el mundo a tu alrededor es ruidoso. Esto es distinto de simplemente estar calmado en una habitación silenciosa. Cualquiera puede hacer eso. Seiyaku es la capacidad de llevar la quietud interna al caos, a una reunión difícil, a un traslado lleno de gente, a una tarde abrumadora. La ciencia del sistema nervioso que hay detrás de esto involucra lo que los investigadores llaman variabilidad de la frecuencia cardíaca, la fluctuación natural en el tiempo entre latidos que refleja el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca se asocia con resiliencia emocional, flexibilidad cognitiva y la capacidad de mantenerse regulado bajo estrés. Es la firma fisiológica de Seiyaku, un sistema nervioso que puede activarse y aún así mantenerse en equilibrio. Este estado se puede entrenar. La respiración lenta y deliberada, especialmente con exhalaciones más largas que las inhalaciones, aumenta directamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca. También lo hace la exposición regular a la naturaleza, así como la práctica constante de cualquiera de los otros conceptos de este video. Seiyaku es el objetivo al que apuntan todos los demás. No una mente que está en silencio solo cuando las condiciones son perfectas, sino una mente que lleva su silencio consigo. 5. Shizen, la naturalidad que restaura. Shizen significa naturalidad, una cualidad de ser que no es forzada ni artificial, sino espontánea. En la estética japonesa describe algo que parece como si no pudiera haber sido de otra manera. Pero Shizen también es una respuesta para la mente sobreestimulada. La práctica japonesa del Shinrin-yoku, baño de bosque, es una de las intervenciones de bienestar más estudiadas de las últimas 3 décadas. Los estudios muestran de forma consistente que pasar 2 horas en un entorno natural reduce el cortisol, baja la presión arterial, disminuye la actividad en la región del córtex prefrontal asociada al procesamiento autorreferencial y produce mejoras medibles en el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo. No porque la naturaleza sea terapéutica en un sentido difuso, sino porque los patrones visuales, auditivos y sensoriales del mundo natural son los mismos con los que evolucionó el sistema nervioso humano. Son familiares a nivel biológico, señalan seguridad, permiten que el sistema de detección de amenazas finalmente se relaje. El entorno moderno, luz artificial, espacios rectangulares, sonidos sintéticos, pantallas, es el contexto más novedoso a nivel evolutivo en el que el sistema nervioso humano ha tenido que funcionar. No es sorprendente que le cueste adaptarse. Shizen es la propuesta, volver, de forma regular, a las condiciones en las que tu sistema nervioso sabe cómo estar en calma. Aunque sean 20 minutos, aunque sea un parque, incluso la luz que entra por una ventana y cae sobre un piso de madera. El sistema nervioso reconoce lo que la mente ha olvidado. 6. Kanso. La claridad de la simplicidad. Kanso es uno de los 7 principios de la estética Zen.
significa simplicidad, no pobreza. No se trata de eliminarlo todo, sino de eliminar todo lo innecesario. Kanso plantea una pregunta: ¿qué queda cuando quitas lo que no necesita estar? En el diseño produce espacios de una claridad extraordinaria. En la vida produce algo más raro. Una mente que sabe lo que realmente piensa, porque ya no está ahogada por el ruido de todo lo que ha acumulado. La investigación sobre la simplicidad ambiental y el rendimiento cognitivo es consistente. Menos objetos, menos decisiones, menos estímulos, menor carga cognitiva, mejor concentración y mayor bienestar percibido. Todo de forma medible. Pero Kanso va más allá de lo físico. Se aplica a los compromisos. ¿Qué queda cuando eliminas las obligaciones que aceptaste por culpa en lugar de por deseo genuino? ¿A las relaciones? ¿Qué queda cuando dejas de sostener vínculos que drenan en lugar de restaurar? ¿A la información? ¿Qué queda cuando dejas de consumir contenido que llena el tiempo sin aportar significado? Kanso es una pregunta que puedes hacerle a cada área de tu vida. Y la respuesta, de forma consistente, es esta: menos de lo que crees necesitar, más de lo que crees tener. 6 conceptos, todos apuntando a lo mismo. No el silencio como carencia, no la quietud como inactividad, sino el silencio como un estado que la mente puede habitar, un estado para el que está diseñada y que la mayoría de las condiciones modernas impiden de forma sistemática. Yutori, Koko, Mushin, Seiyaku, Shizen, Kanso. Lo que los japoneses entendieron, siglos antes de que la neurociencia pudiera medirlo, es que una mente en calma no se encuentra, se construye a través de decisiones deliberadas sobre el espacio, el tiempo, la atención y aquello que estás dispuesto a soltar. No necesitas ir a Japón, no necesitas cambiar todo de una vez. Elige uno, empieza por ahí. Porque cuanto más silenciosa se vuelve tu mente, más claramente puedes escuchar lo que realmente importa. Si esto resonó contigo, suscríbete. Exploramos cada semana la psicología de cómo piensas, sientes y vives.